que el socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Una investigación periodística desnudó la realidad de una empresa extranjera señalada como explotadora por parte de muchos de sus empleados. Se trata de Furukawa, una compañía asiática asentada en Ecuador desde los años 60. Se dedica al cultivo del abacá, una planta que se utiliza para producir fibra altamente resistente. Dentro de sus haciendas hay graves denuncias por sus condiciones de seguridad casi nulas para sus jornaleros, pésimas condiciones laborales en el campo, trabajo infantil y hasta acoso sexual. Aquí, historias de dolor dentro de Furukawa. La empresa Furukawa es un grupo de accionistas japoneses y filipinos que llegó al país en 1963 para sembrar una planta nativa de Filipinas que no existía en Ecuador, el abacá. Es un árbol muy parecido al banano, pero su fruto no es comestible. El valor de la mata está en la fibra de su tallo, muy utilizada en la industria textil. Con el tiempo, Furukawa llegó a tener 32 haciendas distribuidas en Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos, una extensión de más de 2.000 hectáreas. El negocio fue exitoso, tanto que en estos momentos Ecuador es el segundo productor de abacá en el mundo. Sin embargo, la bonanza empresarial contrasta con las condiciones laborales de los trabajadores. Un informe de la Defensoría del Pueblo demostró que desde el inicio de operaciones, hace 55 años, los empleados fueron explotados y sus trabajos precarizados. El caso Furukawa es una violación sistemática y constante de derechos humanos, no solamente del derecho al trabajo, derecho a la salud, acceso a la salud, derecho a la educación, derecho a la identidad. Encontramos y constatamos, no solamente la Defensoría del Pueblo, sino la Dirección Nacional del Registro Civil, personas que no tenían la cédula de identidad, nunca la habían sacado la cédula de identidad. Constatamos trabajo infantil. Una delegación de varios ministerios verificó la situación y Furukawa fue sancionada con la clausura de operaciones y una multa. En los últimos 5 años, el Ministerio de Trabajo a la empresa que más ha sancionado, o sea, que con más valor, es a Furukawa, porque Furukawa tiene en total una multa que asciende a casi $200.000. Nunca hemos multado a ninguna otra empresa así. Esos $180.000 que son como consecuencia de una vulneración de un derecho laboral, debería estar dirigido a las víctimas, al menos para garantizar un sustento hasta que se resuelva esta situación. ¿Y dónde están esos 180.000? En las arcas fiscales. ¿Por qué no se ha... Al cabo de 2 meses, Furukawa reinició operaciones y en ese contexto los empleados se dividieron. Un grupo arregló sus condiciones laborales con la empresa, mientras otro rechazó las ofertas de Furukawa por considerar que no reparaban sus derechos conculcados. Actualmente nosotros tenemos cerca de 430 trabajadores, ¿sí?, los cuales todos están enrolados gozando con sus beneficios de ley. Sin embargo, el Estado levantó un censo de los trabajadores y mencionó a 1.200 personas que daban señas de haber trabajado para Furukawa. El gerente de la empresa piensa que el censo fue mañoso y que la gente se aprovechó. Ingresó una cantidad de gente impresionante diciendo que eran trabajadores de la compañía. Apareció un listado de 1.200 personas, que físicamente, ¿dónde tenemos tanta gente? Viajamos a Santo Domingo de los Áchilas para visitar los campamentos. El más cercano, tierra adentro, está a 8 kilómetros de la carretera principal. No pudimos ingresar en auto porque los accesos están cerrados. Entramos en moto. Llegamos al campamento del kilómetro 42 y encontramos una estructura de cemento dividida en habitaciones. Bueno, en realidad cuchitriles en pésimas condiciones. Los campamentos fueron diseñados en su tiempo solamente para que la gente ingrese
llegue a cambiarse. No fueron diseñados para habitarlos. No sirven para nada. Que eso no es como para decir vida para un ser humano. Que eso parece vida de animales. Aquí habita un promedio de 4 a 8 personas. Y como no hay cama para tanta gente, toca dormir en el piso. No tenemos ni en qué dormir. Las miserablezas de unas camas de palos que hay allí, nos cobran a $40 las camas. O sea, la cama cuesta $40. $40. Cuando uno se va, que de esa cama viene otro y se le cobran vuelta. ¿Cuánto cuestan esas camas? Bueno, nosotros mismos las elaboramos aquí, en nuestro taller. Sí. Y nosotros les hemos entregado sin costo a ellos. ¿Sin costo? Ajá. Ellos dicen que les han cobrado $40. No, eso es mentira. No es así. Yanis Led es cubana y dice que hace 4 años trabaja para Furukawa, que se queda en Ecuador por una cuestión de amor. Y ya pues que me junté también con un ecuatoriano y aquí estoy. ¿Qué tal el ecuatoriano? ¿Sí funciona o no? Sí. No, pues es que hay que saber esas cosas, porque Sí, si no, sí, para que no quede mal, sí queda bien. Sí. Ah, bueno, ya, eso es importante. Tratamos de aligerar el ambiente de tensión y nos reunimos para conocer sus historias. Elías Hurtado es uno de los más antiguos. Dice que trabajó 42 años para Furukawa. En la edad de 25 años, tengo 67 años. Ya. Y durante el tiempo que yo he existido en esta Furukawa, nunca me han dado unas vacaciones. De haber trabajado 16 años, Furukawa no quiso reconocerme nada. Yo le chillé, yo le dije que tenían que reconocerme mis tiempos, porque uno no es cualquier persona, los negros también valemos. En los campamentos no hay agua potable, la recogen de pozos o riachuelos que pasan por el sector. Allí mismo lavan la ropa y quizás por eso, al beberla, es común encontrar larvas nadando. Y a la hora de comer, dependen de donaciones o del producto de la zona. Se hace cocina común y el plato del día, como casi siempre, fue verde. Extraer la fibra del abacá requiere años de experiencia. Es un trabajo fuerte. Hay que manejar el machete y el cuchillo con habilidad y no es un trabajo de hombres. Aquí todos hacen de todo porque de eso depende el ingreso. Los testimonios de precarización laboral coinciden. José Domingo Valdés dice que trabajó 40 años en la empresa. ¿Cuándo tenía vacaciones? Yo nunca me dieron vacaciones. ¿En 40 años? En 40 años ni para una pastilla siquiera no me regalaron. ¿Qué quiere decirles a ellos? Yo, que no sean perros, pues, que aprendan cuál es el que se ha sacado regalándole mis pulmones a ellos ahí, oiga. Esta pierna me la quebré aquí en este sector de aquí, véala. Me quebré esta pierna primero y ahí... ¿Trabajando? ¿Haciendo qué? Trabajando en la máquina, así de maquinero. ¿Y se quebró? Sí. ¿Y entonces qué hizo? ¿No pidió ayuda a la empresa? $5, me dieron 5.000, cuando era el sucre me dieron 5.000 sucres para que me fuera a mi casa a reposar mi casa nada más. De ahí me cogieron y me botaron porque yo como no sirvo para nada allá, pues trabajo poco, ya me botaron que me fuera a otra parte porque yo no podía trabajar más. Y yo le digo, ¿y mi tiempo de trabajo? Eso a mí no me importa lo que me dijeron a mí. El gerente de Furukawa habla de una realidad distinta. Tenemos un médico permanente de hace 3 años, pero nosotros trabajamos con un médico local. Tenemos los registros de que cuando se accidentaba la gente, se le hacía atender. Sí, pese a eso, hay comentarios y hay personas que dicen que no se les ha hecho, no se les ha brindado ninguna ayuda. Y es mentira, nosotros tenemos los registros. ¿Y qué pasa cuando alguien se enferma, por ejemplo? Aquí, entre nosotros tenemos que ayudarlo porque la empresa no hace no los ayuda en nada. Los trabajadores nos enseñaron un método que inventaron para sacar del campamento a una persona accidentada o embarazada. Se trata de una hamaca que instalan en una viga de bambú. La amarran con fuerza y luego caminan más de 1 hora hasta encontrar un centro de salud. Santa Angulo cuenta que lo vivió en carne propia. Caí enferma, tenía que salir a la mala en el burro, sino a pie. En hamaca me sacaban a mí mal de ella, grave. Yo ya estoy cansada, he tenido todos mis hijos, he dado a luz aquí en la empresa todos mis hijos. ¿Cuántos ha tenido? Yo he tenido 12 hijos y todos 12 hijos, sí, han nacido aquí en la empresa, se han criado. Ahorita ya todos son familiares, tienen mujeres, sus hijos, entonces ya, pues yo ya estoy cansada, pues.
Entonces, por eso que yo ahorita estoy en este problema con la empresa, porque me den mi liquidación a toda mi familia. Según muchos trabajadores, la empresa también incumplió sus responsabilidades con el Seguro Social. ¿Ustedes están afiliados? Ninguno. No, Jurukagua no conoce qué cosa es eso. Para ser una empresa tan famosa, con buenos premios, Jurukagua no conoce. Aquí no se sabe qué cosa es décimo. Aquí no sé, nada de beneficio de leyes, nada. Alejandrina Cantos dice que junto a su esposo trabajó 35 años en Furukawa y que cuando su marido falleció fue al IES a solicitar el fondo mortuorio, pero recibió una sorpresa. A los días, pues yo me fui al seguro, porque a mi marido le faltaban 3 meses para los 5 años que decía que le iban a dar esa plata del seguro. Me fui yo, me dijeron que ahí no habían aportado nada. Ah, la empresa no había hecho ningún aporte. No había hecho nada. O sea, que mintieron. Le dijeron que les había dado... Sí. Todas las quincenas le descontaban a él para el seguro. Y al rato de la hora no había nada. Frente a todas estas denuncias y después de verificar la precarización laboral, el defensor del pueblo llega a una conclusión. Aquí el único responsable, Andrés, es la empresa Furukawa. 50 años, más de 50 años con vulneraciones constantes de derechos humanos, aprovechándose de la precarización laboral que ha sido considerada, de acuerdo a los hechos que se han dado, como un tema de servidumbre de gleba o esclavitud moderna del trabajo. Es exagerado decir que Furukawa ha incurrido en esclavitud moderna. O sea, nosotros, es que, a ver, esclavitud moderna no es un tema laboral primero. Y la esclavitud moderna tampoco está definida en ningún lado. Nosotros hablamos de incumplimientos laborales, eso lo hemos encontrado. Pero ya la esclavitud es un tema que sobrepasa el tema laboral. ¿Hay trabajo infantil en Furukawa? ¿Engañaron a los trabajadores? ¿Hay acoso sexual? ¿Se debe cerrar Furukawa? Las respuestas en un momento. Buenas tardes, señor Walter Sánchez. En la historia de Furukawa hay un nombre que aparece de manera recurrente, Walter Sánchez. No es trabajador abacalero, no es de la zona, no era amigo ni conocido de los empleados. Sin embargo, un día se presentó como casi pastor. Dijo que estaba preocupado por la explotación que sufrían los empleados de Furukawa, que lucharía por sus derechos y para que Furukawa reconociera las obligaciones de los abacaleros. Los trabajadores aceptaron la propuesta y Sánchez se convirtió en el representante de los campesinos. Luego, el líder improvisado denunció a Furukawa ante las autoridades. Nos pone una demanda por trabajos forzados. En ese momento, él manifiesta que para solucionar el problema con la gente, él requiere de que se le entregue $4 millones. A lo que, pues, lógicamente el gerente no accedió. Furukawa contraatacó y puso una demanda contra Sánchez por extorsión. Sin embargo, iniciaron procesos de negociación y llegaron a un acuerdo. Como reparación, la empresa entregó a Sánchez y a sus representados la hacienda del kilómetro 42 en Santo Domingo de los Áchilas. La llave ahorita la tiene el señor Walter Sánchez. Sí, él es el que está controlando esa hacienda. Y otra porque en ese sector no nos podemos acercar ahorita porque los señores han sacado una orden de protección. En el camino, muchos trabajadores se distanciaron de Sánchez porque, según ellos, negoció con la empresa a sus espaldas y sacó provecho. Porque ese es un ladrón. Comenzamos según que sí, que nos iba a hacer pagar, qué sé yo, nos quitó una cantidad de dinero. Y al final termina amigado con Furukawa, trabajando para Furukawa y nosotros perdimos nuestro dinero, ¿sí? Los pedía plata para los viáticos y amenazando a la gente que si no le daba plata lo dejaba fuera del grupo. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos apoya legalmente a los trabajadores que se alejaron de Walter Sánchez. La abogada Patricia Carrión dice que al principio creyeron en Sánchez y pronto notaron que ocultaba cosas. Historias de extorsión. Él les pedía plata cada reunión para poder incluirles en su grupo. Es una persona que jugó, creo que yo doble cara, jugaba con la empresa porque recibía cosas de la empresa, jugaba con el Estado porque era el único interlocutor válido y él tomaba, entre comillas, las decisiones de todos. Aunque Walter Sánchez intentó evadir la entrevista, finalmente aceptó. Ellos dicen que usted los ha engañado porque les ha pedido dinero y no les ha cumplido. A ver,
En cuestión de dinero es un tema bien delicado. Lo transporte, lo que se le ha pedido es para copia, porque las copias no le regalan. Te va a una impresora, tiene que pagar. Si usted viaja aquí a Quito, tiene que pagar el pasaje. Eso es lo que se le ha pedido. Que ha pedido lo justo, asegura, y que las gestiones que ha hecho han sido motivadas por el bienestar de los trabajadores tabacaleros. El beneficio que se ha sacado, los trabajadores que no estaban asegurados, están asegurados. No, digo usted, ¿qué Yo beneficio? ningún ¿Y entonces, beneficio. pero por qué ha hecho todo esto? Todo esto por el bienestar de ellos. Mi trabajo fue anunciar, denunciar y enseñar. Ese fue mi trabajo. Solo por amor al prójimo. Solo por amor al prójimo. María Preciado dice que no cree lo del amor al prójimo. Asegura que el interés de Walter Sánchez era el dinero y algo más. Como no tenía plata, me comenzó a acosar. Así que si me acostaba con él, había remedio. Si no, no había. Iba a mi casa a comer y tenía que darle masaje que hasta se dormía. ¿Usted conoce a María Preciado? María Preciado. No me recuerdo de ella. Es la hija de la señora Quiñones. Ya, ¿qué pasa con ella? Ella dice que usted le ha pedido favores sexuales a cambio de ayudarla. En ese sentido, que ella ha pedido, o yo le he pedido, yo no me recuerdo haberle pedido. Primero, porque yo no acostumbro a esas cosas. Mientras tanto, para el Estado, Sánchez resulta ser el interlocutor idóneo. Walter ha sido el canal oficial y por eso el Estado sigue, evidentemente, hasta que no tenga elementos que prueben lo contrario, también en diálogos con Walter y con la asociación como un articulador de 63 familias. Mientras las autoridades de varios ministerios deliberan cómo proceder con Furukawa, centenares de trabajadores siguen en la indefensión. Yo trabajé del año 1980. Tuve 7 hijos. ¿Aquí adentro? Sí, trabajaron, nacieron y criaron aquí. El papá de mis hijos falleció y no me le dieron nada, nada. ¿Pero por qué? ¿Falleció fuera? En la máquina, en la máquina. ¿En la máquina? Sí, en la máquina. ¿Fue un accidente de trabajo entonces? Sí, y nada no le dieron. ¿Ni así? Nada, nada. Visitamos otro campamento de la empresa y la situación es similar. Aunque las instalaciones están pintadas, las condiciones de las tareas son inapropiadas. Trabajar la fibra como tendalera podría parecer una labor sencilla, sin embargo, la hebra seca bota un polvillo peligroso. Y hay veces uno ahí se enferma de los pulmones por este polvillo. ¿Y nunca han usado mascarilla? Nunca. Yo he sido tendalera, a mí nunca la empresa me ha dado mascarilla. Muchos trabajadores ya no quieren saber nada de Furukawa, lo único que esperan es una liquidación digna. ¿Ha hecho un cálculo cuánto merecería usted? Yo le pedí $20.000 por 30 años de trabajo. Me citaron a Santo Domingo y allá me salieron compadres locos los manes y me dieron $2.000 por 30 años de trabajo. Entonces yo estoy reclamando el sobrante de esa plata. Estuvieran pagando bien mal pagado porque me daban $2.000 por todo el tiempo que he tenido. Yo no las quise recibir. Les dije que para eso no me den nada. Algunos campesinos denuncian que la empresa busca sacar a los trabajadores de cualquier manera. Nos mostraron los restos de lo que fue un campamento. Ellos han demolido todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la gente salga, para que la gente no viva aquí. Eso es lo que ha hecho la Furukawa, ¿sí? Para que no haya evidencia. Entre las denuncias contra la empresa Furukawa también aparece el trabajo infantil. ¿El ministerio sabe si hay niños trabajando en este sector o en algún sector? El día jueves que fuimos estaban en huelga, entonces entrevistamos a pocos, nos dijeron que ya no, entonces en realidad no es que encontramos, y nos dijeron que no habían niños. Los testimonios de ex trabajadores y actuales empleados de la empresa Furukawa demuestran una serie de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta es la imagen más dura. Un niño de 11 años que debería estar estudiando, jugando, pues en este momento se encuentra más bien trabajando. Me pregunto, ¿vas a la escuela? No. ¿Te gustaría? Sí. Y el drama de esta situación es que no es un hecho aislado. Al contrario, lo común es que a los 10 años en este sector los niños ya empiezan a trabajar. Verlo trabajar con tanta seguridad y destreza confirma que no es un novato, que realiza el oficio hace mucho tiempo. Trabaja resignado, no tiene alternativa.
Tampoco se cuestiona por el futuro. Quizá ni siquiera lo imagina. Lo que sí tiene claro es que quiere ir a la escuela. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano ha equivocado la estrategia para solucionar el problema. Dice, por ejemplo, que provocar un encuentro de mediación entre la empresa y los trabajadores es gravísimo. ¿Por qué? Porque les pone al victimario y a la víctima enfrentándose en relaciones de poder desigual y a la víctima aceptando lo que el victimario le ofrezca. Furukawa reconoce que a través del tiempo muchos trabajadores fueron explotados, pero señala que eso es responsabilidad de los contratistas a quienes se les arrendó la tierra. Los campamentos estaban bajo el control de los arrendatarios y el arrendatario era el que permitía el ingreso, digamos, de una multitud de gente que a través de los años se fue quedando ahí. Para el defensor del pueblo, la figura del arrendamiento es una estrategia de contratos simulados para evadir responsabilidades laborales. De que con figuras legales, civiles sobre todo, contratos civiles de arrendamiento, de contratos de prestaciones de servicios inmateriales, disimulo una relación laboral. ¿Con qué finalidad? De no pagar seguridad social, de no pagar los beneficios adicionales del 13º, 14º, no pagar vacaciones, es decir, no pagar los beneficios que tiene un trabajador. Hay voces que sostienen que lo de Furukawa es una afrenta para el país y que la empresa debería cerrar. El gobierno no considera esa posibilidad. Y en general, o sea, en el momento tan complicado que estamos en el país, no podríamos, primero que nunca se ha cerrado definitivamente una empresa. Tendríamos que analizar las circunstancias y toda la situación. Como les decía, estamos justo en el proceso de la última inspección y ver qué tanto han cambiado las circunstancias. A mí me parece una exageración. Es una empresa que ha estado en el sector durante más de 50 años. Puedes hablar con toda la gente que habita o trabaja en los alrededores de Furukawa y es una empresa que ha sido muy importante. Otra aspiración de los afectados es aplicar el artículo 103 de la Ley de Tierras, que dispone que cuando una empresa precariza la relación laboral, procede la expropiación de la tierra para reparar a los trabajadores vulnerados. El viceministro de Agricultura considera que esa es una normativa muy amplia e inaplicable. Imagínate el Ministerio de Agricultura expropiando cada tierra donde un empleador no se pone de acuerdo con su trabajador. Seríamos una instancia sobre el país, omnipotente, y para eso no está el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura es una institución técnica, no legal. El Estado ecuatoriano dice que está solucionando el problema de Furukawa, independientemente de intereses políticos o económicos. Andrés, de forma categórica, como gobierno, lo que prima es el derecho de los afectados en Furukawa. La empresa tendrá que responder y le puedo garantizar que no ha existido, existe ni existirá ninguna presión por parte de ningún sector que modifique el actuar del Estado. Sin embargo, el defensor del pueblo piensa que el Estado evade su responsabilidad. Tendremos que acudir a organismos internacionales y tendrá que venir una corte internacional a decirle al Estado ecuatoriano es responsable por el tema de las violaciones de los derechos humanos y a pagar millonarias indemnizaciones, para luego repetir a los responsables, que en este caso sería Furukawa. A juicio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador puede evitar el bochorno de juicios internacionales si cumple requerimientos puntuales. Que las personas víctimas tengan acceso a tierra como un medio de compensación. El Estado se haga cargo realmente de todas las afectaciones en salud y no solo física, sino emocional de las personas. El que exista una sanción real a aquellos funcionarios públicos que actuaron mal o no actuaron por negligencia, o sea, por acción o omisión, y que han permitido que durante todos estos años esto siga ocurriendo. Y al menos unas disculpas públicas por parte del Estado por todo lo que no han hecho. Y mientras el Estado naufraga en burocracia y deliberaciones enredadas, hay ecuatorianos que gastaron sus vidas macheteando una planta. Y hay nuevas generaciones por el mismo camino. ¿Este niño repetirá la historia? Un registro cinematográfico inédito muestra la vida de varias ciudades de Ecuador en 1929. Quito, Ambato, Riobamba y Guayaquil son retratadas en aquel año por el fotógrafo ibarreño Carlos Endara.
Esta película, titulada De Guayaquil a Quito, fue restaurada por un grupo de historiadores de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el auspicio del municipio guayaquileño. Acompáñenos a un viaje al pasado. Sin lugar a dudas se trata de Guayaquil. Imposible confundirla desde la ría, con sus cerros poblados y sus grandes palacios dando la cara al malecón. Pero es obvio que no es el Guayaquil de hoy. Le hacen falta rascacielos. La torre morisca del reloj no está allí. Y el frenético desembarco de productos se hacía a los pies del Palacio Municipal. Esa es la ciudad que encontró Carlos de Endara en 1929, en su visita al Ecuador. Endara era un ibarreño radicado en Panamá, donde fue a trabajar en la construcción del canal y luego se convirtió en un prominente y reconocido fotógrafo. La novedad es que Carlos de Endara Andrade ya se ha perfeccionado también en el cine. No el cine profesional, él no es un profesional del cine, es un aficionado como muchos había en el mundo, especialmente donde se podía tener acceso rápido al revelado de las películas. Alfonso Ortiz ha investigado a fondo la vida de Endara. Según él, la visita al Ecuador de este fotógrafo tiene una motivación puntual: la llegada del ferrocarril a su Ibarra natal. En 1929, registra un viaje desde Guayaquil a Quito. La expectativa que se había creado por la llegada del ferrocarril a Ibarra era una cosa que movilizó a todo el país, y no se diga a un ibarreño que nunca dejó de tener contactos con Ibarra, que hace el viaje ya mucho más fácil, el viaje de Panamá a Guayaquil. Pero Endara tiene una curiosidad innata y desde el primer instante empieza a filmar y a registrar todo lo que le rodea. Decide capturar en el celuloide toda la actividad que le llama la atención: los barcos de pasajeros en el Guayas, los estibadores cargando, quizás cacao, y también a la gente socializando en las esquinas de un café con un aire parisino, niños de pantalón corto correteando por los parques. Se ve al tranvía y los elegantes vehículos de la época. Los caballeros usan traje, corbatín y sombrero, las mujeres saliendo de la iglesia, algunas con velo, otras más desenfadadas con la moda europea del momento. Y alrededor de tanta alcurnia, algún niño pedigüeño que busca el favor de las señoras encopetadas. También registra un desfile militar y hace una toma panorámica, quizás la primera en la historia del Gran Guayaquil. Quisimos nosotros seguir los pasos de Carlos de Endara y constatar cuánto ha cambiado esta ciudad en 90 años. Quizás mucho, quizás no tanto. El Boulevard 9 de Octubre es casi irreconocible. Las casas de madera de principio de siglo fueron reemplazadas por el concreto y la confluencia de personas y vehículos hacen casi imposible obtener una panorámica limpia. Sin embargo, allá, al fondo, se ve la columna Los Próceres del 9 de octubre y a sus pies la gente va de un lado a otro. Hace 90 años, la mayoría salía a pasear. Hoy, pocos tienen tiempo para eso. Es cierto, ahora ya no nos movemos así, o nos movemos mirando el celular, ¿no es cierto? Porque eso es lo que vemos ahora, la gente agachada mirando el celular, ¿no? Son otras maneras es otra ciudad, y precisamente creo que una película como esta también nos permite reflexionar lo que hemos perdido.
Estas increíbles e inéditas imágenes capturadas por Endara en 1929 son parte del filme llamado De Guayaquil a Quito, que se creía extraviado. Sin embargo, hace algunos meses, un coleccionista privado se puso en contacto con un grupo de historiadores ecuatorianos y ofreció que entregaría la película a cambio de que se le restaurara y se le haga un justo homenaje a Carlos Endara. Aceptamos el reto, recibimos la película, nos dimos cuenta que era una maravilla, no era de los años 30, correspondía efectivamente a 1929, y pues Alex Slenkers tomó la parte técnica de la edición y la restauración que se hizo en Estados Unidos, con el apoyo de la Universidad Andina y también de la Municipalidad de Guayaquil. La posibilidad de haber rescatado esta película y de haberla digitalizado es precisamente un éxito de la tecnología y una posibilidad que nos permite a nosotros conservar ese patrimonio de hace 90 años, porque la película es de hace 90 años, ¿no? ¿Cómo era el Ecuador hace 90 años? Pues de acuerdo al ojo de Endara, era un país en plena construcción de su identidad. Un país que tenía muchas desigualdades, y basta ver a los indígenas vendiendo sus productos en el mercado y al mismo tiempo a una pequeñísima parte de la sociedad que saborea la miel de la bonanza económica dejada por los años del gran cacao. Pero vemos también una sociedad contenta que busca divertirse de la misma forma que en los países desarrollados. Para muestra está el American Park, parque de diversiones construido por Rodolfo Vaquerizo Moreno, inspirado en un parque de Coney Island en Nueva York. Este lugar quedaba junto al estero Salado, donde ahora queda el Parque Rodolfo Vaquerizo Moreno. Y era un lugar muy popular que funcionó hasta 1967. Después de 1920, el Ecuador sufrió una crisis profunda, especialmente en Guayaquil. Pero del 25 al 26 en adelante las cosas se compusieron un poco. Sin embargo, el 29 se dio el gran crack de la bolsa de Estados Unidos y de Nueva York y la crisis mundial. Pero curiosamente, unas semanas a distancia de ese hecho, en Ecuador todavía no se sentían los efectos de semejante hecatombe económica, de manera que la gente tenía una visión más cotidiana, más optimista. En su paso por Guayaquil, Endara grabó la iglesia de San Francisco con el monumento a Vicente Rocafuerte. La iglesia, con algunos ligeros cambios, sigue allí, pero el contorno se ha transformado totalmente. Pero se ve también esa vida intensa que tienen las ciudades, especialmente Guayaquil. Y lo interesante de las tomas de Guayaquil es que esa ciudad ya no existe. Porque cuando uno ve las tomas de la fachada de la compañía, a uno no le llama la atención, porque sigue siendo la misma iglesia que nosotros vemos ahora. Pero ¿qué ocurre en Guayaquil? Guayaquil es una ciudad con un dinamismo y una transformación permanente. Esa arquitectura de madera, por ejemplo, que vemos en la vieja catedral, ahora ya no existe, ¿no? No existe o está cambiado, como el monumento al primer alcalde de esta ciudad, sentado en su famoso sillón. Actualmente, José Joaquín de Olmedo tiene un lugar especial en el malecón. Pero antes estaba ubicado unos cientos de metros más atrás, en la actual intersección de la avenida Olmedo y Eloy Alfaro, que hoy por hoy luce totalmente distinta. Carlos Endara deja el puerto principal y se encamina a los Andes ecuatorianos. Como si fueran cuentas de un rosario, va pasando por las ciudades de la Sierra Central y en cada una aprende y filma. Siempre hay espacio para la plaza central de algún pueblo, pero también le interesan los grandes nevados como el Chimborazo. Aunque el blanco y negro de la película no permite apreciarlos al 100%, podemos reconocer que 90 años atrás nuestros volcanes tenían más nieve que hoy. Quizás un testimonio de que nuestra tierra está más caliente. Y vemos también edificios emblemáticos.
En Riobamba graba la Basílica del Sagrado Corazón y en ella la construcción de la estatua del Cristo Rey. Curiosamente, hoy también está rodeada de andamios. En Ambato nos muestra el monumento a Juan Montalvo y el edificio de la gobernación. Ambos se mantienen en pie, aunque el resto de la ciudad quedó en escombros tras el gran terremoto de 1949. Luego nos muestra la laguna de Yambo, que hoy en día se mantiene prácticamente igual. En La Tacunga visita la Plaza Mayor y el monumento a Vicente León, junto al Palacio Municipal, que fue construido durante esos años con piedra pómez. Cerca de llegar a Quito se detiene frente al volcán Cotopaxi, que muestra poca nieve en su cara occidental. Al igual que hoy, una prueba de su temperatura interna y su constante actividad. Pronto el tren arribará a la capital del Ecuador. Carlos Endara hará un sorprendente recorrido por Quito y captará momentos sensacionales. Camellos y un faquir paseando por la Plaza Grande, una corrida de toros en la Plaza Arenas o unas mujeres disfrutando de un plácido baño en las cristalinas aguas del Machángara. Sí, del Machángara. Todo esto se lo mostraremos en un instante en la segunda parte de este reportaje. Día a día, en el Quito de hoy, humildes mujeres se dan encuentro en las lavanderías públicas de la calle Bolívar y Quiroga, en el tradicional barrio de San Roque. No sabemos si las imágenes capturadas por Carlos Endara hace 90 años son del mismo lugar, pero lo cierto es que los quiteños y los ecuatorianos venimos repitiendo acciones cotidianas generación tras generación, casi sin darnos cuenta. Y la magia de estas imágenes, lo que permite maravillarnos, es que podemos hacer un verdadero viaje al pasado y constatar cómo era que vivían los ecuatorianos, en qué espacios se movían, cómo se divertían o en qué se ocupaban, y cuánto ha cambiado nuestra sociedad desde ese entonces. Lo que es importante destacar es que es el documento cinematográfico para la historia del país más importante de la primera mitad del siglo XX. Eso creo yo que es indiscutible, no solamente por el contenido de las escenas, por lo extensas de Guayaquil y Quito, por el viaje y las ciudades intermedias, sino también por el enfoque. Porque Endara tenía mucha preocupación de captar la sociedad, el común de la gente, los mercados, las fiestas, los partidos de vóley, las salidas de las iglesias, etc. Y eso pues nos da una visión muy vívida del Ecuador de entonces, no solamente de los hechos públicos. Usualmente las imágenes de archivo de Quito suelen ser de iglesias o de eventos políticos, pero Endara se fascinó por muchas otras cosas. Fue a visitar, por ejemplo, los telares de la fábrica La Internacional para mostrar algunas de las actividades económicas de la ciudad. La pregunta que no podemos responder es ¿cuál será el color de esas telas y esos hilos? La visión de él es demostrar que el país es un país moderno, que es un país que está caminando con una economía dinamizada. Endara, como muchos intelectuales de su época, creía en el paradigma del progreso, entendido como modernización. También entró al Banco del Pichincha, que para ese entonces estaba cerca de cumplir un cuarto de siglo, y registró la actividad bancaria.
Y Endara también tenía claro que debía visitar otro ícono de la ciudad, y pudo entrar al edificio y oficinas de Diario El Comercio. Donde día a día, redactores, editores y directores fueron imprimiendo en tinta la historia de nuestro país. La fábrica La Internacional, el Banco Pichincha, el diario El Comercio, es decir, muestra un Quito económicamente activo, que además estaba en crecimiento en esa época, cosa que se conocía prácticamente nada. Pero los intereses de Endara eran diversos y también quiso recorrer los lugares emblemáticos de Quito. Y aunque captura algunas imágenes de fachadas, siempre su interés estará centrado en la actividad humana, lo que la gente hace en su diario vivir. Y es así que logra grabar una procesión religiosa, algo que en Quito, la verdad, no era poco común. Elegantes caballeros y uno que otro chulla saliendo del atrio de San Francisco. Las viudas y las beatas siempre cerca de las iglesias de la ciudad. Pero Endara también logra entrar en círculos más exclusivos y estar cerca de los representantes del poder, ya sea caminando en ricas mansiones o en actos oficiales, en los que logra captar al entonces presidente del Ecuador, Isidro Ayora, junto a algunos de sus ministros. También presencia un entretenido partido de tenis en un club exclusivo de la capital. Y luego, un baile. Y aunque la película es muda, está claro que en ese entonces lo que mandaba era el tango. Y así como bailar pegado o hacer deporte es una tradición de antaño, tomarse un par de chupitos, como lo hacen estos alegres caballeros, también lo es. Sin dejar de mostrar escenas del Ecuador tradicional, del Ecuador conservador, de la época, de las escenas populares, se esmera por mostrar que Ecuador tiene una élite progresista y rica, que Ecuador tiene una serie de actividades económicas de punta. Las imágenes de Quito en 1929 sorprenden. Sorprende ver que la plaza de San Francisco en su momento estaba repleta de árboles, y que en la iglesia de Santo Domingo también había un generoso árbol que compartía su sombra. Vemos el tan tradicional Parque de la Alameda, donde la gente pasea tranquila, donde no hay calles ni autos, donde el observatorio todavía podía divisar estrellas. Hoy siguen allí algunos edificios, el Teatro Capitol, por ejemplo, pero se construyen nuevos hitos, como la estación de metro de la Alameda. Y vemos que las piscinas del Sena estaban llenas y la gente nadaba feliz en las aguas seguramente bien frías de ese entonces. Hoy por hoy, este lugar está vacío, está vaciado, está abandonado. El filme nos hace imaginar y pensar en una ciudad más tranquila, en tiempos mejores, ¿o no? Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor. O sea, esa sociedad de hace 90 años era una sociedad mucho más desigual que la de ahora. Pensemos en los vendedores del mercado, en la gente que está descalza, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a salud. Igual ahora, pero es menos, ¿no es cierto? Claro que la población del Ecuador ha aumentado de una manera extraordinaria en cuanto a su número, pero también creo que hemos progresado. Hay que entender que la película de Endara no tenía la intención de mostrar la realidad de un país, sino la percepción de su autor. Y quizás toda esa paz y bonanza que se evidencia es tan solo una parte de la historia.
Lo que sí me da pena es de que algunos aspectos de la película y sobre todo algunas escenas de la película reflejen realidades del Quito tradicional y sobre todo del Guayaquil tradicional que ya no existen. O sea, cómo se ha perdido nuestro patrimonio. Y para mí, como ibarreño, lo que más me pesa es que el hombre vino a filmar la llegada del ferrocarril, el acontecimiento más grande de la época en su tierra, que fue muy celebrado, y que esos dos rollos de la película se hayan perdido, se hayan podrido porque estaban en una caja de cartón. Como dice Ayala Mora, lastimosamente esta película no tiene ese final feliz. En su momento, la grabación de la llegada del ferrocarril fue proyectada y celebrada en la capital de Imbabura, pero hoy ni siquiera la avanzada tecnología pudo rescatar esa parte de la película. Y va a dejar copias de esta película en el Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre y también va a regalar una copia a la Municipalidad de Ibarra. Copias que están perdidas, que sería realmente un gran aporte a la historia si es que se pudiera ubicar esas películas. ¿Qué nos deja este film? ¿Qué podemos concluir de esta ventana al pasado? Creo que una película como esta también nos permite reflexionar lo que hemos perdido. No lo que hemos perdido en el sentido de nostalgia, sino tal vez esa sencillez, esa solidaridad. Hoy ya no se verá la llegada de un circo con camellos y dromedarios por la Plaza Grande. Tampoco veremos acuatizar un biplano en el río Guayas. Pero si damos una mirada a nuestras calles, sí veremos a la gente común trabajando, construyendo su identidad sin darse cuenta y dejando que el tiempo decida lo que debe permanecer en él o lo que debe desaparecer. Lo que tenemos que aprender es valorar el pasado y conservar aquellos elementos que nos identifican y que tienen un significado para nosotros y que tuvieron un significado anteriormente. La película de Guayaquil a Quito se estrenó hace pocos días en el puerto principal y luego se estrenará en Quito e Ibarra. Conjuntamente habrá una exposición y un libro sobre Carlos Endara, su entorno y su producción como fotógrafo, cineasta y pintor. Próximamente también será exhibida en su totalidad por Ecuavisa. Siempre hay más historias que contar y lo haremos al estilo que usted ya conoce. A continuación, un adelanto de lo que verán en nuestros próximos programas. Esta zona en donde se va a explotar de Ispingo, que es el corazón del Yasuní, el lugar más biodiverso del planeta, está a escasos metros de distancia de donde se han confirmado casas de pueblos en aislamiento voluntario. Está garantizando que permitan la explotación en esa zona para que el momento en que se dé la consulta ya esté explotado y ya no existan pueblos en aislamiento voluntario. Esto va mucho más allá del caso Yasuní. Eso es una afectación, es un golpe bajo a la democracia. Se abstuvo de votar no necesariamente para que la pregunta vaya a la Corte, sino por lo menos para discutirlo. Precisamente porque la reparación de los derechos y sus mecanismos de cómo reparar esos derechos debe dar la autoridad competente, en este caso un juez.
me llevó a otro país. Pero él me había dicho para ir a trabajar, pero yo no sabía en qué, pero yo pensaba que era otro trabajo. Recién habíamos llegado al hotel, llego allá y él me dice, me tenía ya listo un bolso. Y a lo que yo voy entrando, yo veo que hay hartísimas chicas así con interior, así. Pero ella me dice, mira, así como están ellas, tú vas a estar. Y bueno, yo cogí, entré, pero yo llorando, porque, o sea, yo me quería ir y ella no me dejaba ir. Yo entré llorando y todo. Y de ahí ella me dice, no, no llores, que tienes que trabajar para él, me dice así. La madre denuncia porque el agresor deja de darle aportes económicos, porque originalmente es la madre quien le insinúa al adolescente desde los 12 años a tener una relación sexual con el agresor que tiene más de 45 años porque él aportaba ciertos réditos económicos. Yo solamente me iba a una esquina, o si no yo me paraba, o si no él iba a buscar los clientes. Y ahí cuando yo me iba con los clientes y yo me paraba ahí, y él me quedaba vigilando de una esquina. Y me decía que si yo no salía después de los 10 minutos, que iba a entrar ahí y me iba a meter un golpe. No tienen a dónde ir, no tienen un techo, no tienen un trabajo, dependen económicamente del agresor y eso hace que ellas prefieran continuar aceptando la violencia vivida y no pedir ayuda y no buscar ayuda porque no encuentran un camino. Muchos de los explotadores son los convivientes de las adolescentes. Obviamente, una de las rutas que utilizan estas personas es pues enamorarlas, ¿no es cierto? Incluso las embarazan. Una vez que se convierten en el padre de sus hijos, pues para ellas les resulta difícil denunciar. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante.